se hace es preparar 1 ml de esa solución de formol al 40% más 9 de agua. Entonces la convertimos al 10%. No van a pretender sacar un porcentaje tomando en cuenta de que ese formol viene al 40%, sino que lo consideramos como si estuviera al 100% y le colocamos una parte de formol con 9 de agua y ahí ya lo convertimos al 10%. ¿Sí? Bien. Entonces, no es el único fijador para hacer histopatología, pero el formol al 10% es el que conserva mejor el tejido, ¿sí? Fija mejor el tejido. Ahora, ¿en qué recipiente tengo que llevarlo? En unas bolsas plásticas, le decía, gruesas o frascos de boca ancha, herméticas, que no se esté chorreando el líquido, obviamente. Y después que hemos realizado la dilución del formol al 10%, pues hay que ver qué cantidad voy a colocar. El tamaño de la muestra, ¿sí? Debe ser entre 0,5 a 1 centímetro de espesor, es decir, 1 por 1 más o menos, un cuadradito. Esto porque debe fijarse el tejido en 24 horas, ¿sí? Si ustedes colocan un mayor tamaño de tejido, pues hay que ver de que se tiene que colocar mayor cantidad de líquido de la fórmula al 10%, y la otra es que al ser tan grande el tejido no se va a fijar bien. Entonces, cuando llegue al laboratorio de patología, el patólogo va a tener que diseccionar, hacer cortes más pequeñitos y volverlos a fijar, y ahí va a tardar otras 24 horas, ¿sí? Entonces, el proceso de procesamiento de la muestra va a tardar más, ¿sí? Vamos a perder un día más. A veces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros hacemos necropsia, vemos un órgano que está alterado, pues no sabemos bien si el tamaño de 0,5 a 1 centímetro realmente va a tener la lesión que nosotros queremos mostrar al patólogo, y que el patólogo pueda hacer un diagnóstico a partir de esa pequeñita muestra. Entonces, como que le damos la responsabilidad al patólogo y decimos, se lo mando todo el órgano y que él vea de dónde hace los cortes y de dónde hacen las muestras, ¿sí? Como para que lo vea. Cuando hablamos de tumores, está bien, se aconseja sacar toda la pieza, ¿sí? Por ejemplo, si tengo un tumor mamario, se dice saquen toda la glándula mamaria y envíenlo así. Pero cuando estamos hablando de otros órganos, lo ideal es sacar una parte del tejido lesionado y otra parte del tejido sano, como para que el patólogo vea la diferencia entre el tejido sano y el tejido afectado, ¿sí? Tenemos que aprender a reconocer los órganos alterados, los tejidos alterados y hacer los cortes, ¿sí? Entonces, si es una muestra de 0,5 a 1 centímetro, se aconseja colocar un volumen del fijador 10 a 20 veces en relación a la muestra. Es decir, que si tengo una muestra de 1 centímetro, le voy a poner 10 ml de la solución del formol al 10% o 20 ml. ¿Sí? Bien. Este es más o menos el envase, aunque los patólogos y el laboratorio de patología de la facultad les provee frascos boca anchas de plástico con el formol al 10%, ¿sí? Para cuando ustedes requieran, digamos, lo pueden solicitar al laboratorio. Entonces, o si tienen en el campo un envase así como este con boca ancha, lo pueden utilizar también. Y fíjense ustedes, acá tenemos los pedazos de diferentes órganos, ¿sí? Fíjense, las muestras son pequeñitas y la cantidad de líquido que hay, ¿sí? Formol al 10%. Aquí debe haber unas 50 veces más el tamaño de la muestra. Mientras más formol haya, mejor, ¿sí? Y fíjense aquí que hay un órgano que está bien en la superficie. ¿Ustedes creen que este tejido está bien fijado?
No por el grosor de la... No, porque en la base no pusieron algodón, por lo tanto puede no estar tan bien fijado el formol en la parte de abajo. Bien, el órgano como no está sumergido en el líquido fijador, no se va a fijar. Entonces lo que se aconseja hacer es poner algodón acá que vaya introduciendo, que vaya sumergiendo el órgano a el formol y que se vaya fijando. ¿Qué órgano será ese? Hígado. Hígado. ¿Y el hígado por qué ¿Pulmón, flotaría? doctora? Pulmón, doctora, parece Claro, que... es pulmón, es pulmón. El hígado está por acá. ¿Sí? Está bien, es el pulmón. Bien, si lo dejan así, obviamente no se va a fijar y entonces llega al laboratorio y el patólogo va a tener que fijarlo nuevamente. ¿Sí? Si sacan ustedes una muestra de este tamaño de 0,5 a 1 ml, va a 1 centímetro y lo ponen en formol, en 24 horas está fijado ese tejido. Entonces, el patólogo ya puede empezar a procesar la muestra a partir de que hayan pasado 24 horas desde que se colocaron esas piezas ahí. ¿Sí? A veces se dice que cuando cortan un poquito menos podrían reducir el tamaño, pero lo ideal es eso, en 24 horas. Pero si lo hacen más grande, como les decía, también llega al laboratorio y el patólogo empieza a diseccionar nuevamente y va a tener que esperar otras 24 horas para que se fije. Entonces perdemos un día, ¿no? Esa es la razón por la que también se dice que deben respetar esos tamaños. Ahora, ¿cómo debo enviarlos al laboratorio? ¿Qué datos deben incluir en la ficha de envío al laboratorio, la ficha de remisión al laboratorio? ¿Qué se les ocurre? A ver, ¿qué averiguaron? También puede Fecha. ser la especie, la raza, el sexo del animal, la edad. Bien, en eso que decía su compañero, datos del animal, tiene que ir, ¿no? Especie, raza, sexo, datos del propietario, como decía su compañero Cortés. Cortés, ¿verdad? No, no veo el apellido. Y si están sacando una pieza que sea de tumor, deben indicar la localización, la forma, el tamaño, la consistencia, si estaba irrigado o no. Poner todos los datos que le puedan servir al patólogo como para relacionar la parte de microscopía con la macroscopía, porque un órgano fijado tiene diferente color, textura, todo. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que aprender a describir. Aunque ahora con esto de la tecnología, por ahí preferimos, como no, nos cuesta mucho describir, ¿sí? Entonces preferimos por ahí los patólogos, le decimos al clínico, mándeme una foto, ¿sí? Y ahí tenemos una mejor idea de la lesión, ¿sí? Cuando se hace necropsia, deben incluir el protocolo de necropsia, es decir, detalladamente cómo se hizo la necropsia, qué órganos, qué vieron, cómo estaba el color, la textura, el tamaño, todo, ¿sí? Como para que el patólogo vaya relacionando con alguna enfermedad. ¿Está bien? Entonces, todos esos datos deben. Y después la parte legal, que es la firma del médico veterinario de campo o el que hizo la necropsia o el que obtuvo la pieza, porque
podemos hacer histopatología con piezas enteras. Cuando hacemos una biopsia excisional, se llama cuando saco toda la masa, todo el órgano, ¿sí? O parte de eso. Y una biopsia incisional, que es cuando saco un pedacito con un punch, con una aguja, ¿sí? Eso se llama una biopsia incisional. Sacamos un pequeño pedacito de ese tejido que queremos evaluar, ¿sí? Entonces, el patólogo al laboratorio lo único que va a hacer es va a describir todo lo que vea, ¿sí? En la microscopía y trata de relacionar con lo que le describieron en la macroscopía. Obvio que si el patólogo hace la parte macroscópica, hace la necropsia, saca los órganos, él tendrá que describir toda la parte macroscópica y relacionarlo con la microscopía, con las células que ve, con los tejidos que ve en el microscopio, ¿sí? Y a partir de eso trata de hacer un poquito el diagnóstico, ¿sí? En algunos casos hace el diagnóstico etiológico cuando observa el agente etiológico, un corpúsculo que sea patognomónico, una lesión patognomónica de una enfermedad, como o cuando observa algún tipo de parásito, ¿sí? Llegamos al diagnóstico definitivo. En otras le describe qué tipo de alteración es y tienen varias agentes etiológicos por ahí comunes y el clínico ya tiene que relacionar con la clínica, ¿sí? Bien, eso en cuanto a histopatología. ¿Alguna pregunta alguna duda? ¿De los tipos de biopsia, doctora? La primera no le escuché el nombre. ¿Excisional? Ajá, excisional. Esa es cuando se saca todo el órgano, dijo, o no lo entendí. Sí, cuando hablamos de tumores, de alguna masa, algo, cuando se saca toda la masa, toda la pieza, digamos. Ya, Puedes extirpar, por ejemplo, un vaso, si sospechan de algún tumor, un linfoma, lo que sea, una alteración de vaso, se puede hacer una esplenectomía total y eso es una biopsia excisional, digamos, ¿no? Cuando tenemos unas masas, algo ahí. O tenemos tumores, pueden ser, por ejemplo, en mama o en piel, lo que sea, podemos extirpar toda la masa, ahí hablamos de una biopsia excisional, y cuando tomamos solo una partecita de ese tumor, se llama una biopsia incisional. Esos son los dos métodos para la obtención de la muestra para histopatología. ya, doctora, gracias. ¿Sí? Bien. Aquí tocamos un poquito lo que era la parte de cómo enviar las muestras al laboratorio de histopatología y las muestras para bacteriología, aunque ustedes en microbiología obviamente llevan en más detalle esto, pero les indicamos acá en patología porque después no hay un tema sobre bacteriología o sobre histopatología, ¿sí? Sin embargo, la toma de muestras de sangre, de orina y demás, la vamos a ver cada uno en su unidad, ¿sí? Entonces aquí es esto como que un pequeño repaso nomás de lo que ya ustedes han visto, ¿sí? Las muestras para histopatología que son diferentes, acá sí es como para hacer aislamiento, identificación del agente causal, y esto sí se lleva a cabo a través de la observación microscópica y son diagnósticos más etiológicos, que permite al clínico confirmar o rechazar su diagnóstico clínico, ¿sí? Algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta para la hora de tomar la muestra para bacteriología, obviamente aquí sí deben utilizar todo lo que sea recipiente instrumental, todo estéril, ¿sí? Para las biopsias, para histopatología no me interesa que sean estériles, con que estén limpios, desengrasados, está bien, ¿sí?
porque no voy a cultivar bacterias, no voy a aislar bacterias, entonces no me interesa que sea estéril. Pero para el caso de bacteriología sí me interesa que todo lo que vaya a utilizar para obtener la muestra sea estéril, porque lo que quiero es aislar el agente que me está produciendo la alteración, la enfermedad, ¿sí? Debemos escoger igual el sitio, sobre todo que no se administren antibióticos por lo menos 72 horas antes de la toma de muestra. ¿Cuál es el criterio? El criterio para hacer bacteriología es cuando yo sospecho de un proceso bacteriano, debo tomar la muestra y mandarla al laboratorio. Efectivamente, un cultivo y antibiograma demora más de 72 horas y no puedo dejar muchas veces al paciente sin una terapia hasta que salgan los resultados. Entonces, ¿qué hago? Tomo la muestra y después ya de que obtuve la muestra y la voy a enviar al laboratorio, puedo hacer la terapia tentativa mientras espero el resultado y después veo si voy a continuar con esa terapia o tengo que cambiar mi terapia de acuerdo al resultado del laboratorio, ¿sí? Pero lo que no puedo hacer es primero hacer la terapia y después si no funciona 2 o 3 días recién le tomo la muestra. Ahí me cambió ya por ahí la población bacteriana, va a crecer una bacteria que no sea el agente causal del problema, entonces a la hora de interpretar mi resultado me va a ser mucho más difícil, ¿sí? Bien. Cuando se hacen de órganos, el tamaño no debe ser mayor a 3 a 4 centímetros, ¿sí? En aves generalmente los diagnósticos se hacen más por necropsia y utilizan mucho bacteriología para el aislamiento de agentes bacterianos y se cultiva mucho lo que son órganos, ¿no? Este envío debe ser rápido. A ver, para ir problema, van a durar en forma indefinida, ¿sí? No se fregan ya esas muestras. Bien. Pero una vez que sacan las muestras, deben ponerlas rápido también en formol, porque si se seca el tejido, se deshidrata, ¿sí? Y después ya no está bien conservado. Por más que lo pongan en formol, ya las muestras no son significativas. Bien. Y en el caso de bacteriología, deben ir rápido a refrigerar y rápidamente enviarlas al laboratorio, ¿sí? Lo mismo deben embalarlas en un Tecnopor, en una conservadorita con hielo, ¿no? Que vaya refrigerado ahí y con una ficha de remisión de muestras. Todas las muestras que ustedes envíen al laboratorio deben ir con una remisión. Los datos que deben contener es datos del propietario, datos del animal, todo lo que puedan. Después indicar de dónde tomaron la muestra, qué tamaño, incluso qué hora se tomó la muestra, como para que el laboratorio vea si ya puede empezar a procesarlas o no, ¿sí? Y especificar el análisis que quieren. ¿Quieren un cultivo general o quieren un cultivo más antibiograma? ¿Sí? ¿Qué desean? Y si pueden poner un poquito cuáles son sus diagnósticos diferenciales clínicos, como para que el patólogo pueda poner mayor énfasis en ese diagnósticos presuntivos. ¿Ya? Bien. ¿Quedó claro eso? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Nada? ¿Quedó claro? ¿O ya se durmieron? No, Sí, doctora, doctora, estamos claro. despiertos. ¿Todavía no se durmieron? Ya, bien. Bueno, entonces sí, no hay dudas, nada, entramos a la unidad 2, que es la más larga y más entretenida por ahí.
¿sí? Que es la parte de hematología. ¿Alguien me puede decir qué vamos a estudiar ahí? ¿Todo bien? Ok. Bien. En hematología tratamos de estudiar todo lo que son los componentes de la sangre. ¿Cuáles son los componentes de la sangre? A ver. Glóbulos rojos, glóbulos Eritrocitos, blancos, plaquetas. plaquetas. Bien, tenemos entonces lo que es la serie roja, serie blanca y la serie plaquetar. Dentro de la serie blanca, ¿qué células están? A ver. Los leucocitos, doctora. Leucocitos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos. Muy bien, Vanessa, neutrófilos, eosinófilos. Bien. ¿Y para qué servirán estas células? ¿Cuál es su función? Defensa del organismo. No, en general si quieren, pero si se saben por lo menos de unos 2 o 3, a ver en específico. La célula roja para transportar oxígeno. Los neutrófilos, doctora. ¿Cuál es la función de los neutrófilos? A ver, Jorge Daniel. Es la de fagocitosis, doctora. ¿Qué Fagocitar fagocitan? los cuerpos extraños. Los cuerpos extraños. Cuerpos extraños. ¿Cuáles son esos cuerpos extraños? La bacteria. Bacterias, doctora. Muy bien. Son los que fagocitan bacterias, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un paciente que tiene una enfermedad bacteriana, ¿cómo creen que deberían estar los neutrófilos? ¿Deberían estar bajos, normales o altos? Aumentados. A ver, Mantilla, Alarcón. Aumentados. Aumentados. Obvio, claro que tienen que estar aumentados, porque si tengo un batallón de bacterias ahí que están infectando un órgano, yo necesito a estos neutrófilos que vayan y se coman esas bacterias, ¿no? Que fagociten esas bacterias. Bien, entonces ya saben que cuando el neutrófilo esté alto lo voy a relacionar con una enfermedad inflamatoria bacteriana. ¿Está bien? ¿Cuál es la función, a ver, de la sangre? Transporte de oxígeno. De la sangre. Ya. Nutrientes, Angélica Chamón. A ver, ¿cuáles serán las funciones de la sangre? Transporta nutrientes, hormonas, regula temperatura corporal. Bien, todos los nutrientes que necesitan los tejidos, las células, ¿por dónde les llega? Por la sangre, no hay otra, digamos, ¿no? Entonces, todo lo que sea nutrientes, agua, proteínas, vitaminas, minerales, hierro, hemoglobina, todo le llega por ahí, ¿sí? ¿Y la función del eritrocito cuál es? Es la de Que transporta transportar oxígeno, doctor, a los pulmones y a los tejidos. Muy bien. El eritrocito solo contiene hemoglobina, ¿sí? Y el oxígeno va ligado al grupo M. Entonces, el eritrocito, su función es simplemente oxigenar a los tejidos. ¿Bien? Todo eso nos interesa a la hora de interpretar, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos que hematología va a ser
La unidad en donde vamos a evaluar todo lo que son los componentes de la sangre, lo que es, si nosotros, por ejemplo, sometemos a centrifugación a esta sangre entera, vamos a tener que tenemos una parte sólida que son los eritrocitos y después una parte líquida que es el agua, donde están las proteínas, vitaminas, minerales y demás. ¿Sí? Entonces como que podríamos separar en 3 capas la sangre, que vendría a ser los eritrocitos, las células blancas y el líquido. ¿Sí? Entonces, en el hemograma lo que nosotros vamos a estudiar es justamente, vamos a evaluar la cantidad de eritrocitos, podemos evaluar a través de este hematocrito, que es la cantidad o la proporción de eritrocitos, a través de un frotis podemos ver el tamaño, la forma, la coloración del eritrocito, ¿sí? La morfología del eritrocito. Después podemos estudiar los leucocitos, podemos contar y obtener el número total de leucocitos, podemos hacer el recuento diferencial en un frotis, ver igual cuántos neutrófilos, cuántos eosinófilos, cuántos linfocitos hay, ¿sí? Y el paquete de plaquetas también podemos evaluarlos y hacer el conteo y tener el número de plaquetas, ¿sí? Otro dato que obtenemos del plasma son las proteínas, ¿sí? Cuando hablamos de plasma, ¿se acuerdan ustedes a qué se refiere plasma? ¿Qué es el plasma? ¿Cómo se obtiene el plasma? Mediante la centrifugación, doctora, separando la Separando. sangre. ¿Y el suero? También, doctora, o sea, bueno, ¿Es sinónimo? ¿Suero y plasma es lo mismo? no. No, ¿cuál será la diferencia? El suero, si no me equivoco, es el concentrado donde están mayormente los anticuerpos. ¿Y el plasma? Y el plasma es lo residual. Si yo les digo necesito un plasma para hacer una determinación, ¿cómo me van a obtener el plasma? ¿Cómo me envían plasma al laboratorio para que analícela? Joaquín. Sí, Ya. doctora. A ver. Para Joaquín. ¿Podrían repetir la pregunta, doctora, por favor? ¿Cuál es la diferencia entre un plasma y un suero? ¿O no hay diferencia, según su opinión? Sí hay diferencia. El suero es las plaquetas, si no me equivoco, las plaquetas que se obtienen centrifugadamente, y el suero es añadido con... No sabría decir, doctora, exactamente cómo sería el suero. ¿No han hecho ninguna prueba ni en virología, nada ustedes? Sí, doctora, que ¿No han el hecho suero... ninguna prueba todavía? ¿Qué es el suero? A ver, otra de las cosas y que yo trato de que ustedes tengan más vocabulario, pero que aprendan a definir todo los nuevos términos, digamos, ¿no? Por ejemplo, me imagino que todo el mundo ha pronunciado la palabra suero. En esto de la pandemia se habló mucho de plasma. ¿Alguien no ha ido a donar plasma por lo menos? ¿Sí? Entonces, si nosotros hablamos una palabra, tenemos que saber el significado. No podemos estar hablando algo que no sé qué miércoles significa. ¿Están de acuerdo? Sí, doctora. Entonces, palabra
nueva, que ustedes no conozcan, busquen el significado, lean, entiendan de qué están hablando. Incluso por ahí en estética, en reparación de tejido y todo eso se viene hablando de plasma rico en plaquetas. ¿Cómo se obtiene esa muestra? ¿Qué es el plasma? Doctora, ¿no era una muestra de sangre que se centrifuga? Sí, pero a ver, ¿y el suero qué es? El suero es la parte de que no tiene el fibrinógeno, ¿ya, doctora? La parte sin células puede ser. Factores de coagulación. El plasma y el suero son diferentes. ¿Sí? Depende de la sustancia del tubo en el que se coloque la sangre. Dice, sí, se los doy, no les explico y van y lo investigan ustedes. Uno es con anticoagulante, doctora, y el otro es con anticoagulante. Exactamente, ¿sí? El plasma es la sangre, es la parte líquida de la sangre, pero de una muestra que se coloca con anticoagulante. Es decir, no se va a producir la coagulación, pero los eritrocitos, al ser muy pesados, se van a sedimentar, ¿sí? Entonces, no se forma el coágulo porque está con una sustancia que va a evitar que se coagule, ¿sí? Hay diferentes anticoagulantes que podemos utilizar dependiendo para qué es lo que quiero, ¿sí? Entonces, esa sangre no se me va a coagular, pero sí se me va a sedimentar. Al cabo de un tiempo yo voy a tener la parte sólida abajo, los eritrocitos, y la parte líquida que se me separó, así como lo ven acá, ¿sí? Aquí al fondo, en la parte del sedimento, van a estar los eritrocitos, porque son más pesados, se sedimentan, y luego vamos a obtener la parte líquida de la sangre, que esto es un plasma, ¿sí? No se coaguló, porque tiene anticoagulante. Después, si yo saco la muestra, la coloco en un tubo sin anticoagulante, ahí lo que voy a tener es que se me va a formar el coágulo y la parte líquida que se me separa es el suero. Tanto el plasma como el suero son la parte líquida de la sangre. La diferencia es que el uno va a contener factores de coagulación porque no se me coagula, porque está en un medio con anticoagulante, ¿sí? Y el otro no va a tener factores de coagulación porque se fue todo en el coágulo, ¿sí? En la parte líquida de la sangre, obtenida en un tubo sin anticoagulante. ¿Sí? Todo lo fregado. ¿Y piensa que le va a durar años? Prado. Prado, no supe si quería decir algo. No, doctora, disculpe, sin querer apretar el micrófono. Sin querer queriendo. Bien. Entonces, ¿quedó claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Cuando digan que es una prueba en donde necesitan suero, ustedes deben sacar una muestra sin anticoagulante. ¿Sí? A ver, aquí más o menos les puedo mostrar. Fíjense acá. A ver. Aquí, por ejemplo. Bien. Esta es la sangre entera, ¿sí? Que sacamos de una vena.
Si lo colocamos en un tubo con anticoagulante y lo dejamos reposar, fíjense que se van a sedimentar al cabo de un tiempo, ¿sí? Y se va a separar la parte líquida que aquí es el plasma. Esto no es un coágulo, ¿sí? Esto es el plasma. Entonces, estos contienen factores de coagulación. Entonces, cuando el laboratorio les dice que hay pruebas que se realizan con el plasma, ustedes deben sacar la muestra y colocarlas en un tubo con anticoagulante, ¿sí? Para evitar el coágulo y simplemente que se separe el plasma. Hay muchas pruebas de coagulación, por ejemplo, que se hacen así con el plasma. Sin embargo, cuando quieren hacer una prueba en donde la muestra que se requiere es suero, todas las pruebas serológicas, por ejemplo, ¿sí? Brucelosis y demás que se hacen con suero, lo que ustedes necesitan es poner la sangre entera a un tubo sin anticoagulante. Y entonces esperamos unos 30 minutitos que se coagule que se produzca el coágulo y se separe el suero. Entonces, estos no contienen factores de coagulación, por lo que es una muestra que no me sirve, por ejemplo, para hacer las pruebas de coagulación. Y ya se me fue todo en el coágulo, lo que es fibrina, fibrinógeno, todo. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro? Sí, doctora. ¿Sí? Sí, doctora. Entonces, esto cuando quieren hacer, por ejemplo, estas terapias de regeneración de tejido y todo eso, lo que utilizan es un anticoagulante que evita que se coagule la sangre y entonces tienen el plasma rico en plaquetas para hacer las terapias de heridas y demás, por ejemplo, ¿no? De rejuvenecimiento incluso. ¿Bien? Ok, entonces. Listo. En un hemograma también podemos hacer la determinación de algunos parásitos sanguíneos. Decíamos que en nuestro medio hay muchos parásitos transmitidos por garrapatas, ¿sí? O podríamos encontrar algunas inclusiones, por ejemplo, como las inclusiones de moquillo. Bien, este es un resultado de un hemograma. Es esto todo lo que vamos a ver. La serie roja, que lo vemos a través del número de eritrocitos, a través de la proporción, ¿sí? Vemos lo que es el tamaño del eritrocito, su coloración del eritrocito, podemos ver las plaquetas, podemos ver las proteínas en el plasma, ¿sí? Los leucocitos totales, los leucocitos diferenciados, linfo, neutrófilos, ¿sí? Todo esto es la información que se les da en un hemograma. Es decir, estudiamos toda la serie roja, la serie plaquetar y la serie de leucocitos, ¿sí? Llamamos a esto un leucograma y a esto a un eritrograma, ¿sí? Entonces, toda esa información les da un hemograma. Y este es el formato en el que nosotros informamos el hemograma. ¿Bien? Bien, yo les decía que existen diferentes anticoagulantes. Para hacer un hemograma, como quiero evaluar la serie roja, la serie blanca, la serie plaquetar, necesito que la sangre esté líquida, que no se me coagule, ¿sí? Necesito tenerla como la tenemos en el organismo. Entonces, una vez que tomamos la muestra, debemos colocarlas en un tubo con anticoagulante para evitar que se coagule, ¿sí? Y existen diferentes anticoagulantes para las diferentes técnicas o métodos que se van a realizar, ¿sí? Por ejemplo, en laboratorio todos vienen más o menos por colores, como para que los ubiquen rápidamente con la vista, así como las agujas, por ejemplo, vienen también por colores los conos, ¿sí? Los tubos vienen, las tapitas vienen de diferentes colores también, ¿sí? Estos tubos que vienen con tapa este color naranja, rojo más o menos, estos no tienen anticoagulante, ¿sí?
Entonces, estos van a servir para separar el suero, para todas las pruebas serológicas, pruebas bioquímicas, en donde necesito hacer determinación de enzimas, de metabolitos y todo eso, ¿sí? Algunas pueden incluir algún activador, pero por lo general lo que nosotros utilizamos es un tubo limpio, tapa roja, que no tiene nada, ningún activador ni del coágulo, nada, porque eso es lo que vienen con activadores, vienen para producir la coagulación más rápido y que se desuere en menor tiempo, ¿sí? Después tenemos para hematología en mamíferos que se utiliza el tubo tapa lila, ¿sí? Que viene con EDTA, ¿sí? Puede venir con el EDTA disódico, trisódico, y por lo general nosotros el que utilizamos en plástico, porque ahora ya todos los de vidrio lo están sustituyendo por lo de plástico, por si se nos cae el tubo en el laboratorio, pues no se quebre, ¿sí? Entonces vienen de plástico. Este es el tubo o el anticoagulante ideal para lo que es hematología en mamíferos, ¿sí? En reptiles se utiliza más la heparina, que es un retardador más o menos de la coagulación, que también se puede utilizar para determinar algunas pruebas bioquímicas, pero nosotros todas las pruebas bioquímicas las utilizamos, utilizamos el suero como muestra, ¿sí? Y para hematología el tubo tapa lila que viene con el EDTA, el etiladiamino tetracético, ¿no? Luego tenemos el tapa celeste, por ejemplo, que viene con otro tipo de anticoagulante, que es el citrato de sodio, que este es el que sirve para obtener el plasma rico en plaquetas, sirve para hacer las pruebas de coagulación, tiempo de trombina, tiempo de tromboplastina parcial activadas, todas esas, como para ver si tiene alteración paciente en los factores de coagulación, ¿no? Y así hay varios, esos serían por ahí los 3 más utilizados. Bien. La otra es que hay que saber más o menos los colores y tratar más o menos de determinar siempre, mantener esa relación de anticoagulante versus la cantidad de sangre, ¿sí? El laboratorio les dice más o menos la cantidad de sangre que deben colocar en esos tubos, ¿sí? Hay unos tubos que vienen preparados, unos tubos más grandes que vienen, nosotros lo utilizamos para especies menores, caninos felinos de talla grande, que sean adultos de talla grande, en donde fíjense que aquí hay una línea negra en todos los tubos, hay una señalización ahí, que nos dice que hasta dónde debemos colocar la sangre, ¿sí? Y hay que respetar esa relación sangre anticoagulante. Porque, ¿qué pasa? Si yo coloco más sangre que la cantidad que me dicen, por ejemplo, aquí me dicen que debo colocar hasta acá, si yo lo llené este tubo, obviamente el anticoagulante va a ser insuficiente, yo coloqué más muestra, más sangre, y lo que va a pasar es que se me va a coagular esa muestra. Y entonces una muestra con coágulo no me sirve para hematología. No voy a poder hacer mi recuento de plaquetas, mi hematocrito va a bajar porque se me fueron algunos en los coágulos, entonces mis resultados no van a ser confiables. Yo les decía que el resultado depende de la calidad de la muestra. Entonces, si me mandan una muestra con coágulos, quieren que les haga un hemograma, seguro que va a darles unos valores que no se relacionan con el paciente. Me va a dar 0 de plaquetas y ese paciente no tiene una alteración en la coagulación, sino que todas se me fueron en coágulo de esa muestra. ¿Me dejo entender? Sí, doctora. ¿Sí? Bien. Entonces, la muestra ideal para hematología es sangre con anticoagulante. ¿Qué anticoagulante?
el EDTA para mamíferos y la heparina en aves y reptiles, ¿sí? En caso de que usted, este anticoagulante, a ver, ¿por qué se utiliza el EDTA en mamíferos? Porque conserva muy bien las células y por mayor tiempo, hasta 24 horas, va a conservarlas bien, la morfología de la célula, ¿sí? Si pasa ese tiempo, por ejemplo, si tenemos un veterinario que quiere sacar un hemograma a animales mayores y va a demorar en llegar al laboratorio esa muestra más de 24 horas, ¿sí? Sé que mi anticoagulante ya no va a funcionar, que mis células van a estar destruidas por ahí cuando llegue al laboratorio. ¿Sí? Entonces, lo que hago para conservar esa morfología de las células, sobre todo de las células blancas, yo puedo hacer un frotis de sangre, ¿sí? De este tubito en el que saqué la muestra, agarro y hago un frotis. Entonces, ese frotis, que es con sangre fresca, te ha conservada toda la célula, la morfología de toda la célula. Entonces, no tengo problema. Después yo puedo meter este tubo en refrigeración, más las láminas, las láminas sí las tengo que mandar separados, aparte, no necesitan estar ni fijadas, nada. Si quieren, las pueden fijar con alcohol, el alcohol al 97%, el que se vende, ¿sí? Si no, lo pueden mandar así, pero lo mandan en alguna cajita, algo. No debe tocarle el agua porque si no está fijado se va a lavar todo. Una vez que ya esté fijado no pasa nada si le llega algunas gotas de agua, ¿no? Entonces hay que ponerla separada. Entonces, una vez que ya hicieron el frotis, este tubo puede ir en refrigeración, ¿sí? Y ya no importa si tarda un poquito más de 24 horas en llegar al laboratorio, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la otra cosa que tienen que tener muy en cuenta? Les decía, la cantidad y siempre respetar la cantidad de sangre que les dice el tubo, ¿sí? Mantener esa relación anticoagulante-sangre, muy importante. Yo les decía que estos tubos más grandes los utilizamos para animales de talla más grande, animales mayores, equinos, bovinos y demás, en donde sí podemos obtener una buena cantidad de muestras, ¿sí? Pero hay algunos animales o neonatos o animales de talla muy pequeñita, no unos toy y demás, en donde no se puede sacar gran cantidad de muestra, o los felinos también. Entonces utilizamos esto que son los mini colectores que vienen para menor cantidad de sangre. Vienen como máximo para 1 ml, ¿sí? Y estos los taparrojas que son para desuerar, ¿no? Para obtener suerito. Pero en hematología ustedes deben enviar la muestra en estos tubos tapalilas, si estamos hablando de mamíferos, ¿sí? Que este tubo tapalila es el que contiene el EDTA. Bien, respetando la relación anticoagulante sangre. Bien. Nunca deben congelar, porque si se congela la muestra, obviamente va a analizar los eritrocitos, ¿sí? En el organismo están a 37 grados más o menos en las diferentes especies, ¿sí? Entonces, si ustedes lo ponen a 0 o lo ponen a congelar, imagínense, rompen todos los eritrocitos, ¿sí? Para enviarlos al laboratorio pueden colocarlos en una conservadora, pero siempre separados del hielo, que el ambiente cuando ustedes tapen la conservadora sí esté refrigerado, pero que estas muestras, ¿sí? La sangre con anticoagulante en estos tubitos, no esté en contacto directo con el hielo, ¿sí? Más o menos podrían hacer algo así, a ver. Aquí está lo último. Ahí, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos el hielo y acá las muestras. No están en contacto directo. Entonces, cuando nosotros tapamos esta conservadora, el ambiente va a estar refrigerado, ¿sí? Entonces, nunca congelar. Lo que ustedes pueden congelar es el plasma o el suero, no hay problema. Si no hay eritrocitos, ya se puede congelar, ¿sí? Bien,
Ahora, una vez que el material que voy a utilizar para la obtención de la muestra para hematología, debo saber cómo voy a sacar la muestra, ¿sí? Pueden hacerlo con el sistema de jeringas o el sistema Vacutainer. ¿Alguien conoce el sistema Vacutainer? ¿Alguna vez ha tomado muestras con el adaptador Vacutainer, con la aguja Vacutainer? No. El sistema Vacutainer es cuando utilizamos las agujas Vacutainer y el adaptador. Ah, ¿qué son estas? A ver, las voy a mostrar. Me imagino que están acá. No, nadie. Nadie trabaja con animales mayores. Agujas y adaptador. ¿Sí? Aquí tenemos, estas son las agujas Vacutainer que tienen una aguja, tienen en realidad una aguja que va al tubo y la otra que va a la vena, ¿sí? Y se coloca este adaptador que es donde ingresa el tubo, ¿sí? Esta va a ir a la vena y después cuando nosotros ingresamos a la vena lo que hacemos es colocar este tubo aquí que la aguja pinche la tapa, ¿sí? Y ahí entra la sangre, ¿sí? Este es el sistema Vacutainer. Entonces, lo bueno acá es que no vamos a tener que traspasar de la jeringa a los tubos. Si ustedes quieren sacar una muestra para hemograma, para una prueba serológica, lo único que se hace es cambiar del tubo, ¿sí? Y cuando sacan un tubo y van a colocar el otro, no tienen que preocuparse porque no va a salir nada de sangre, nada, porque en realidad tiene que haber la presión negativa, los tubos tienen que estar al vacío para que pueda salir la sangre, ¿sí? Entonces no se va a desangrar el animal, no hay problema, ¿sí? A algunos les cuesta más, es dependiendo de cómo se acostumbren, ¿sí? ¿No? Como todo, es cuestión de acostumbrarse. Bien, se nos va a cortar y vamos a quedar acá. Ya, para la siguiente clase me gustaría que ustedes vayan ya viendo las funciones de cada una de las células blancas. Vamos a empezar por la parte del leucograma. Y si recordamos un poquito la parte de fisiología, va a ser más fácil que ustedes puedan interpretar. Entonces ya vamos a empezar a entrar a lo que es la parte de cómo se determina cada una de las células y cuál es su función. Les voy a poner una tareita ahí para que lo vayan subiendo, ¿ya? Para el día jueves. ¿Está bien? Sí, doctora. Bueno. Listo, entonces. Nos vemos el día jueves. Descansen. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Hasta Buenas luego. noches. Doctora, gracias.